Que el Señor le bendiga. Gracias por una vez más estar con nosotros. Nos sentimos privilegiados, gozosos de poder llevarles una reflexión de la palabra del Señor. Quisiéramos también recibir sus mensajes, así que le animamos a que se ponga en contacto con nosotros si es que desea hacerlo, para hacernos saber de dónde nos está viendo y escuchando y qué está produciendo en su vida la palabra del Señor. Estamos aquí para ser un medio de bendición. Y estamos hablando de la oración. Esta es nuestra segunda exposición. Anhelamos con todo el corazón que el Señor despierte en nuestra vida un espíritu de oración. Necesitamos orar. Yo necesito más oración y seguramente usted también necesita más oración. Necesitamos ponernos en las manos de Dios para orar por otros, lo que se conoce como intercesión. Bien, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 3, versículo 9. Quiero que reflexionemos algunos minutos en esta porción de la palabra del Señor. Dice así la poderosa palabra del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué pregunta? Dios haciéndole esta pregunta a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó para que Dios le hiciese esta pregunta a Adán? No crea que Dios no sabía dónde estaba su creación. Recordemos y retrocedamos un poquito en la historia bíblica. Dios creó todo lo que nosotros hoy día podemos ver, la naturaleza, los animales, y con sus manos tomó del polvo e hizo al hombre, y luego sopló en él aliento de vida. Mire la diferencia, porque Dios se toma ese tiempo, con sus manos forma al hombre y sopla en él aliento de vida. Eso nos habla de una comunión y de una relación. Eso nos habla de lo que dice la Escritura. Hagamos al hombre. Y Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Les dio una instrucción, usted sabe que los puso ahí en el huerto del Edén, les dio una tarea, una responsabilidad que tenían que ser esos mayordomos, tenían que ser, hablando de Adán y Eva, y la instrucción precisa que de todo árbol del huerto podrían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dice, le anticipa, que el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Yo le pregunto, ¿el día que ellos comieron de ese árbol, murieron físicamente? No, ellos siguieron viviendo. De hecho, fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora, ¿por qué en este pasaje, y es lo que quiero que ejercitemos, meditemos, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasaba antes de esa desobediencia en cuanto a la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios? Bueno, era una relación maravillosa, una relación espiritual. Por eso cuando Adán y Eva pecan, se esconden de la presencia de Dios. Se interrumpe esa comunión que había en el huerto del Edén hasta antes de la desobediencia. Dios relacionándose antes de esto, de esta desobediencia, con Adán y Eva en el huerto. No tenemos tantos detalles bíblicos, pero podemos comprender, haciendo una extensión y comprendiendo lo que es la oración, cómo era esa comunión. Dios buscando al hombre que había desobedecido. Ellos no murieron inmediatamente, pero entró la muerte. Ellos no murieron inmediatamente, pero se quebrantó esa comunión, esa comunicación que tenían con Dios. ¿Sabe?
a través de la Biblia podemos darnos cuenta que Dios siempre ha estado interesado en relacionarse con el hombre, con la mujer, pero en tener una relación estrecha, íntima, en caminar con el hombre. Por eso, algunos capítulos más adelante vamos a ver un ejemplo de un hombre que no le tocó vivir en un tiempo fácil, sencillo. Le tocó vivir en medio de una sociedad que tenía los signos, las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, ese varón caminó con Dios. Me refiero a Enoc. Dios siempre ha estado interesado en el hombre. Se quebranta la comunicación. A Dios no le falló su GPS, no le falló su localizador para saber dónde estaba Adán, pero se quebrantó esa comunión. ¿Qué es lo que hace Dios para restablecer ese puente? ¿Qué es lo que hace Dios para que usted y yo hoy podamos relacionarnos con Él? Y como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, poder acercarnos confiadamente a su presencia. ¿Sabe? Dios asume el costo de que usted y yo podamos volver a tener esa comunión con Él, esta vez a través de Jesucristo. Dios paga el costo de lo que significa que su creación vuelva a tener ese acceso, esa comunión. Entiéndame una cosa, que Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer para que se relacionen con Él. Y si usted es una persona que no conoce a Dios, quizá está escuchando, viendo en el hospital, no sé en qué momento de su vida usted se encuentra con esta exposición bíblica y usted por años ha luchado por terminar con un vacío en su vida. Ese vacío tiene la forma de Dios. Usted necesita relacionarse con su Creador. ¿Cómo me puedo relacionar con Él? Hoy, a través de Jesucristo. Hoy podemos orar y la Biblia nos dice que debemos orar. La oración, amigo mío, es una idea de Dios. Es la forma que tenemos para conversar con Él. Por eso quiero motivarle, incentivarle a que comprendamos a la luz de la palabra qué es la oración. Porque yo sé que muchos de nosotros durante nuestra vida hemos recibido distintas ideas de lo que es la oración. Algunos han enfatizado en la posición física. No, es que la oración debe ser una oración de rodillas. Otros han dicho que hay que orar en otra posición, no sé, de pie. Cuando usted ve las Sagradas Escrituras, lo más importante en cada oración es la disposición del corazón. La Biblia dice que Dios no rechaza al corazón contrito y humillado. ¿Cuántas veces al día debo orar? Algunos dicen, bueno, tenemos ejemplos bíblicos de hombres que oraron 3 veces al día. Tenemos ejemplos bíblicos de hombres, me recuerdo en este momento a Daniel, por ejemplo, que oraba ahí mirando el templo de Jerusalén. Quiere decir que oraba con los ojos abiertos. Pero en esta dispensación de la gracia, que para algunos es una dispensación aparentemente que la interpretan como una dispensación light, es al revés. En esta dispensación de la gracia, el llamado bíblico, la instrucción bíblica es a orar siempre. Orar siempre. ¿Cómo entonces comprendemos si la oración para algunos debe ser siempre de rodillas? Usted no puede vivir todo el día de rodillas físicamente. Tiene que tener sus actividades, tiene que ir al trabajo, tiene que hacer las cosas de la casa, tiene que estudiar, en fin, lo que sean sus actividades. Pero sí
usted y yo podemos estar todo el día con nuestro corazón rendido delante del Señor, comunicándonos de forma permanente con nuestro Dios. Quiero decirle algo en el nombre del Señor y escúcheme con atención. Dios desea escuchar su oración. Dios quiere recibir su oración. ¿Cómo tengo que orar? ¿Tengo que aprenderme alguna oración de memoria? Se preguntará alguien. ¿Tengo que repetir el Padre Nuestro? El Padre Nuestro es una oración modelo. Jesús enseñándonos a nosotros a orar. La oración es una conversación con Dios. ¿Cómo lo hace usted, por ejemplo, cuando habla con sus padres terrenales? Usted selecciona palabras, busca palabras hermosas o simplemente se comunica. Se comunica y oye. ¿Cuántos de nosotros, yo me recordaba, cuántos de nosotros cuando éramos pequeños, cuando había una de esas noches que nos daba miedo, íbamos a la cama de mamá, a la cama de papá, y simplemente le decíamos, tengo miedo. ¿Lo vivió? Yo creo que muchas veces lo viví. ¿Sabe? Porque es una relación natural. Así como eso. Así de sencillo, así de simple. Así también deben ser nuestras oraciones. Hablar con Dios, derramar nuestro corazón y también estar dispuestos a escuchar a Dios en nuestra oración. Se lo quiero decir una vez más, Dios quiere escuchar su oración. Su oración sencilla, su oración donde derramamos, abrimos delante de la presencia del Señor nuestro corazón. Quizá hay miedo, quizá hay amargura, pero así como estamos, vayamos y derramemos nuestro corazón delante de Dios. Yo le aseguro que si esa oración es con fe, usted va a terminar ese tiempo de oración de una forma muy distinta a como la comenzó. Era tal el impacto de la vida de oración de Jesús que sus propios discípulos que lo vieron, que caminaron con él, que veían cómo él se apartaba a orar, pasaba tiempo orando nuestro Señor Jesucristo, fue tal el impacto de ese modelo, de ese ejemplo. Jesús orando. Yo no sé si usted y yo logramos imaginarnos la trascendencia, el impacto que tenía en la vida de Jesús, Dios encarnado, Dios hecho hombre, 100% Dios, y Jesús oró. Y fue tal el impacto de su vida de oración, incluso relatada en los evangelios, que sus propios discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Sabe? Para decir esas palabras hay que tener un corazón humilde. Porque cuando usted le dice al Señor, enséñame, usted y yo estamos reconociendo algo que no sabemos y queremos que Él nos enseñe. Ahí Jesús les enseñó a orar, está en los textos sagrados y eso también es la enseñanza para nosotros. Si Jesús oró, ¿no cree usted que con mayor razón nosotros necesitamos también orar? Si Jesús se apartaba y pasaba tiempo orando, ¿no cree usted que nosotros también necesitamos hacerlo? En el capítulo 18 de Lucas, Jesús nos enseña, lo dice tan claramente el evangelista Lucas, habla que Jesús enseñó a sus discípulos, hoy a nosotros, sobre la necesidad, subraye eso, la necesidad de orar, ¿cuándo? A veces, algunos días a la semana,
dice la Escritura, sobre la necesidad de orar siempre. Y agrega otro antecedente, y no desmayar. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Primero, que es una necesidad de orar siempre, no algunas veces, siempre. Y que la oración probablemente se vea amenazada por una falta de fe, por una demora en la llegada de la respuesta que puede hacer que nuestra oración desmaye o desmayemos en ese tiempo de espera. Dios quiere escuchar su oración. Es tiempo de que volvamos a esa comunión que se expresa, se manifiesta a través de la oración. Es imposible que usted tenga una vida de comunión con Dios si usted y yo no pasamos tiempo en oración. Usted me puede decir, no, sí, yo oro con mi familia, hacemos un tiempo de oración con mi familia, sí, ese es un tipo de oración. Más adelante vamos a hablar de eso. Ese es un tipo de oración, pero hay una oración incambiable que es la que Jesús nos enseña y encontramos en el capítulo 6 de Mateo. Esa oración privada, esa oración donde Jesús asegura y promete y dice, y vuestro Padre que ve en secreto os recompensará en público. Por eso, ¿sabe? Esa imagen de paternidad de Dios, de saber que en ese secreto Dios nos está esperando, porque Jesucristo nos dejó el camino expedito al Padre, me recuerda al huerto del Edén. Me recuerda a esa comunión que había hasta antes que ellos fallaron. Yo les decía, ellos no murieron inmediatamente. Jesús les dijo que el día que ellos comieran, ellos morirían. ¿Sabe qué? Pero ellos fueron separados de Dios. Cuando la Biblia habla de muerte, no siempre se refiere a lo que nosotros lo asociamos, casi que desaparece algo. Ahí se está refiriendo a una separación. Ellos fueron separados de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy día nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro. No se olvide usted que el día que Jesús estaba crucificado, cuando Jesús ofrenda su vida, una cosa simbólica grande que ocurrió fue que el velo en ese lugar sagrado, el velo se partió de arriba hacia abajo. Hoy día usted y yo tenemos acceso directo a la presencia del Señor en oración a través de Jesucristo. No limite su oración. Dios quiere escuchar su oración. Probablemente hoy día se encuentre atravesando situaciones difíciles. Pero no se olvide que el brazo del Señor no se ha cortado para bendecir. Y quisiera terminar esta exposición, esta reflexión. Estaba viniendo a mi memoria lo que relata el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, cuando habla de que esos 24 ancianos en una de sus manos tienen copas de oro con incienso. ¿Qué pondría usted en copas de oro? Algo valioso, ¿verdad? Una copa de oro. Bueno, los 24 ancianos en una de sus manos tienen copas de oro con incienso. Dice la Escritura, esas son las oraciones de los santos. Dios quiere escuchar tu oración. Dios quiere que usted y yo nos acerquemos confiadamente hacia su trono de la gracia
Él ha pagado el precio. Que nada nos limite para saber que hoy día tenemos ese acceso directo con quien es más importante, el más relevante, el creador del cielo y la tierra, pero también creador de tu vida y de mi vida. Dios quiere escuchar tu oración. Dios quiere relacionarse de forma personal, de forma íntima contigo. Y puedes estarte preguntando, pero ¿cómo yo sé que es así? Sí, que es mi vida. Ya lo demostró. Envió a Jesucristo. Antes que tú y yo naciéramos, envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, para que nosotros hoy podamos relacionarnos con Él. Permíteme hacer una pequeña oración. Y quisiera orar específicamente para que el Señor en tu vida y en mi vida despierte un espíritu de oración. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de consagrarnos como nunca antes. La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando hablamos de consagración, usted no puede separar de esa palabra la oración. Cuando hablamos de santidad, usted no puede dejar aparte la oración. Una persona que vive una vida santa es una persona que ora. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reconocemos, Señor, que necesitamos tanto de ti. Padre, yo quiero pedirte por cada una de las personas que nos está escuchando. Señor, para que tú, amado Rey, a través de tu Espíritu Santo, despiertes en nosotros un espíritu de oración. Padre, porque cuando el hombre obra, pero cuando el hombre ora, tú obras. Padre Santo, en medio de estos tiempos, queremos y necesitamos, anhelamos ver tu mano obrar. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, en distintos lugares, Señor, donde nos están viendo y escuchando. Y te pido, Señor, también por esos amigos, esas amigas, Señor, que están viéndonos en este momento. Padre Santo, gracias por asumir el costo de lo que significa que hoy podamos acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Te bendecimos, te alabamos, glorioso Espíritu Santo. Sigue obrando, trabajando, te lo pedimos. Y te damos gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por una vez más haber estado con nosotros. Si gustan comunicarse, está nuestra vía de comunicación. Se pueden comunicar a través de WhatsApp al más 549 2604 67 47 27. Si esta reflexión ha bendecido tu vida, a compartirla con otros que seguramente la pueden estar necesitando. Y vamos, que el Señor ya nos ha dejado la ruta expedita para tener una vida de oración. Les amamos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.